Hola chicos, continuando el tema, movimientos rectilíneo uniforme, vamos a analizar en este caso el tiempo de encuentro rápidamente, para lo cual debemos de pasar un poquito sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, vamos a analizar nuestro gráfico en inicio. Acá tenemos una motocicleta, un camión. Cada uno lleva su propia velocidad. Pasado un tiempo, van a encontrarse. Lo que vamos a analizar en esta parte es el tiempo en el que se encuentran. Si este va muy rápido y este va lento, entonces este va a ser un recorrido más pequeño y este un recorrido mayor. Bien, entonces por eso las distancias van a depender de las velocidades de cada uno de los móviles. También podemos darnos cuenta que la distancia a la que se encuentran ambos va a ser una distancia total y va a ser igual a la suma de las distancias A de este móvil más la distancia B. Repito, la distancia, el tamaño de estas distancias va a depender de la velocidad que tenga cada uno de ellos. Entonces, para eso nos vamos a armar una serie de ecuaciones y en base a ecuaciones de acá en adelante vamos a trabajar. Fíjense cómo. Primero, analizamos. Ecuación número 1. ¿Cuál va a ser mi ecuación número 1? Del gráfico. Fíjense, la distancia A más la distancia B nos dan igual a la distancia total. Entonces yo coloco acá distancia total igual distancia A más distancia B. Esa sería mi primera ecuación. Segunda ecuación. Recordemos lo anterior. La distancia A, es decir, esta distancia A va a ser igual a la velocidad del móvil A por el tiempo de encuentro. Esa TE va a ser el tiempo de encuentro. Tercera ecuación. La distancia B, esta distancia, va a ser igual a la velocidad B por el mismo tiempo de encuentro. Fíjense, el tiempo de encuentro en ambos siempre va a ser el mismo. ¿Bien? Entonces, esto es nuestra ecuación 3. Y si se fijan, tenemos 1, 2, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? La distancia y las velocidades. Bien, empezamos a resolver y vamos a buscar lo que es el tiempo de encuentro. Por eso el título, ¿no? Tiempo de encuentro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, la ecuación 2 y la ecuación 3 puedo reemplazar en la ecuación 1. O sea, voy a hacer entonces acá. Sustituimos ecuación 2 y ecuación 3 en ecuación 1. Entonces, podemos decir que la distancia total va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo de encuentro. Velocidad de A por el tiempo de encuentro. Más, en vez de anotar distancia B, yo anoto esto. Velocidad B por el tiempo de encuentro. Bien, les recuerdo, esto es la distancia A y esto es la distancia B, pero estoy reemplazando, ¿no? La distancia A es velocidad A por el tiempo de encuentro y la distancia B es la velocidad B por el tiempo de encuentro. Bien, una vez que ya tenemos esto, podemos factorizar, como ven, el tiempo de encuentro. Entonces yo puedo anotar lo siguiente. Distancia total va a ser igual al tiempo de encuentro, paréntesis, velocidad de A más velocidad de B. He factorizado el tiempo de encuentro. Saco el tiempo de encuentro en costado, paréntesis, velocidad de A más velocidad de B. ¿Por qué? Porque el tiempo de encuentro es nuestro factor común. Estamos buscando el tiempo de encuentro. Entonces, fíjense, estos dos que están en paréntesis se están multiplicando. Van a ir al otro lado a dividir. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Distancia total dividido entre la velocidad de A más la velocidad de B es igual al tiempo de encuentro. ¿Bien? O lo podemos dar la vuelta todo, no cambia de signo. Si todo cambia, le damos la vuelta y anotamos de la siguiente manera. El tiempo de encuentro es igual a la distancia total entre la velocidad de A más la velocidad de B. También ya podemos eliminar los paréntesis porque no hay ningún elemento que les esté multiplicando ahí abajo y
esta que ven es la fórmula que vamos a utilizar mucho en este problema. Para analizar, el tiempo de encuentro es igual a la distancia total dividido entre la suma de las dos velocidades. Porque si se dan cuenta, los dos móviles están yendo en sentido contrario y sus velocidades como consecuencia se van a sumar. Bien, ahora empezamos a resolver ejercicios. Nos dice lo siguiente. Dos automóviles distan entre sí 50 kilómetros y avanzan en sentido opuesto a 40 y 60 kilómetros por hora. Pregunta 1. ¿Cuánto tardarán en cruzarse? Pregunta 2. ¿Cuánto es la distancia A y la distancia B? Es decir, estas distancias. Entonces, la distancia de separación entre ambos automóviles es 50 kilómetros. Esto es la distancia total. Voy a dibujar acá. Distancia total, 50 kilómetros. Bien, para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos los datos. Entonces yo coloco acá. Datos que tenemos. Entonces yo anoto lo siguiente, ¿no? La distancia total es 50 kilómetros. Entre ambos están separados 50 kilómetros. Entonces yo coloco aquí distancia total igual 50 kilómetros. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Avanzan en sentido opuesto a 40 y 60 kilómetros por hora. Entonces, 40 kilómetros va a ser la velocidad A. Velocidad A, 40 kilómetros por hora. Y la velocidad B va a ser igual a 60 kilómetros por hora. Bien. Por último, las incógnitas. ¿Cuánto tardarán en cruzarse? Lo que nos está pidiendo es el tiempo de encuentro. Esa es nuestra primera incógnita. Entonces yo coloco acá tiempo de encuentro, incógnita, y cuánto es la distancia A y la distancia B. Entonces yo coloco acá distancia A, incógnita, distancia B, incógnita. Tenemos tres incógnitas. Bien, vamos a utilizar todo el espacio de la pizarra, así que muy atentos, ¿ya? Entonces yo coloco acá solución. Ya. Como hemos visto anteriormente, para hallar el tiempo de encuentro, para no repetir todo el cálculo que hemos hecho antes, voy a utilizar directamente la formulita. La formulita del tiempo de encuentro nos dice lo siguiente, ¿no? El tiempo de encuentro es igual a la distancia total dividido entre la velocidad de A más la velocidad de B. Directamente, como ya la tengo, entonces lo copio a mi formulario y ya lo puedo utilizar. Entonces, siguiente paso, reemplazamos valores. El tiempo de encuentro va a ser igual la distancia total. ¿Cuánto es? Fíjense, 50 kilómetros. Reemplazo acá. 50 kilómetros. Todo eso dividido entre la velocidad A. La velocidad A es 40 kilómetros por hora. Más la velocidad B, como ven, es 60 kilómetros por hora. Bien, ahí está. Siguiente paso, simplemente sacar la calculadora científica, reemplazar todos esos datos o hacer las operaciones en la calculadora directamente y obtenemos este resultado, ¿no? El resultado que nos sale es 0,5 y como es tiempo, nos va a salir en horas. 0,5 horas. Ese es nuestro primer resultado. Entonces el tiempo que tardan este móvil en recorrer desde aquí hasta aquí es 0,5 horas y este otro también es lo mismo. Para ambos el tiempo de encuentro es el mismo. Lo que varía es la distancia de cada uno. Dependiendo a qué velocidad vaya cada uno de los móviles, va a recorrer mayor o menor distancia. Eso tienen que tener bien en claro. ¿Está bien? Bien, entonces 0,5 horas. 0,5 horas simplemente para hacer un análisis corto equivale a 30 minutos, media hora, ¿no? Por eso 0,5 horas. Una vez que tenemos la primera incógnita ya resuelta, pasamos a la siguiente incógnita. Vamos a calcular la distancia A.
cuánto ha recorrido el móvil A, y después la distancia B, cuánto recorre el móvil B. Entonces yo coloco acá. Calculamos distancia A. Y si se acuerdan las fórmulas del anterior, sabemos bien que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, como estamos hablando del móvil A, va a ser la distancia de A, va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? El tiempo de encuentro. ¿Ya? Eso estamos analizando. Siguiente paso simplemente es reemplazar valores. La velocidad de A, copiamos de los datos, es 40 kilómetros por hora. Bien. El tiempo de encuentro, ya lo hemos hallado, es 0,5 horas. Y como consecuencia la distancia va a ser, ya no necesitamos calculadora al parecer, ¿no? Bien. El resultado va a ser 20 kilómetros, si se dan cuenta, ¿no? Porque 40 por 0,5 es 20. 20 kilómetros. Y lo he hecho rápido, ¿no? Hora de abajo con hora de arriba. Bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces, calculamos la distancia B, del coche B. De la misma manera, agarramos la formulita. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Pero cuál distancia? La distancia de B. ¿Cuál velocidad? La velocidad del coche B. ¿Y cuál tiempo? El tiempo de encuentro. ¿Ya? Entonces, siguiente paso, reemplazamos valores. La velocidad de B vale 60 kilómetros por hora. El tiempo de encuentro 0,5 horas. Y de la misma manera, sin necesidad de calculadora, podemos obtener este resultado. 60 por 0,5 nos va a dar 30. ¿30 qué cosas? Como se dan cuenta, kilómetros de arriba, digo, hora de arriba con hora de abajo se van y el resultado nos sale en kilómetros. El resultado nos da 30 kilómetros. Ya saben, para comprender mejor pueden pausar el video y analizar con más calma los ejercicios. Pasamos al ejemplo número 2. Bien, nos dice lo siguiente. Un móvil parte a 10 kilómetros por hora a las 12. A la misma hora, otro móvil que se encuentra a 80 kilómetros parte en sentido contrario, con una velocidad de 25.5 kilómetros por hora. Pregunta, ¿a qué hora se encuentran? Bien, un problema interesante para analizar. Fíjense cómo vamos a resolver. ¿Ya? Utilizamos el mismo gráfico. Nos colocamos datos siempre. Bien, anotamos datos y analizamos. A la primera velocidad le vamos a llamar velocidad A. Entonces, velocidad A, 10 kilómetros por hora. Bien. Y después a la otra velocidad le vamos a llamar velocidad B. Velocidad B, 25,5 kilómetros por hora. Además nos dice que se encuentran ambos a 80 kilómetros. Es decir, que ambos están separados 80 kilómetros. Eso, como les he explicado anteriormente, es la distancia total. Distancia total, 80 kilómetros. Bien, para poder saber y averiguar a qué hora se van a encontrar, necesariamente tengo que averiguar el tiempo de encuentro. Una vez que obtenga el tiempo de encuentro, le voy a sumar a esa hora y vamos a poder saber a qué hora realmente va a llegar. Entonces, yo voy a colocar acá, nuestra primera incógnita es el tiempo de encuentro. Esa es la incógnita, ¿bien? Una vez que obtengamos el tiempo de encuentro, repito, le vamos a sumar a las 12 horas y así vamos a poder averiguar a qué horas realmente se han encontrado. Bien, vamos. Entonces, yo coloco solución y simplemente utilizo la fórmula que ya les he dado anteriormente, porque ya lo hemos deducido al inicio, ¿no? Entonces, el tiempo de encuentro es igual a la distancia total dividido entre la velocidad de A más la velocidad de B.
Tenemos la velocidad de v, tenemos la distancia total, simplemente nos queda reemplazar los valores. Entonces, tiempo de encuentro va a ser igual. La distancia total, 80 kilómetros, abajo, velocidad de A, es 10 kilómetros por hora, más la velocidad de B, que es 25,5 kilómetros por hora. Bien, ya no está, no se nota, espero se note. Bien, a ver, vamos a... kilómetros por hora. Perfecto. Ya, espero se note. Si no, me van a escribir en los comentarios esta parte, ¿ya? Simplemente estoy expresando la velocidad de A, 10 kilómetros por hora, velocidad de B, 25,5 kilómetros por hora. La distancia total, 80 kilómetros, y como consecuencia, el tiempo de encuentro va a ser igual. Sacamos la calculadora científica, no quiero hacer propaganda, así que no les voy a mostrar mucho la calculadora, ¿ya? 80 dividido entre... Muy bien. Entonces, el resultado obtenido con dos decimales, redondeando, es 25.25 horas. 25... Wow, estoy haciendo mal, mil disculpas. 2.25 horas, redondeando, es eso. Bien, para poder sumar a estas 12 horas, nosotros sabemos muy bien que manejamos horas, minutos y segundos. Bien, acá entendemos que son 2 horas, 25 horas. Este 0,25 o este 25 en decimal lo voy a convertir a minutos. Lo puedo, es decir, es 0,25. ¿Por qué? No voy a poder colocar 2 más 12, va a ser 14.25 horas, y eso no lo vemos, tiene que ser expresado en un resultado que nosotros manejamos en la vida real. Por lo tanto, esto lo voy a convertir a minutos. Fíjense cómo, ¿ya? Convertimos 0,25 horas a minutos. Recuerden, no las horas enteras, solamente ese decimal, porque nosotros no manejamos la hora así, ¿no? Nunca decimos qué hora es, 1,05. No decimos así, ¿no? Es decir, no manejamos con decimales, sino con horas, minutos y segundos. Por eso es necesario hacer esta conversión. Y fíjense, no estoy sacando solamente estas 2 horas, sino ese 0,25 que está acompañando a las 2 horas. Entonces yo coloco acá, por factor de conversión, 0,25 horas por, y sabemos muy bien que una hora equivale a 60 minutos. Hora con hora se van, y 0,25 por 60 nos da 15. Entonces, esos 0,25 horas equivalen a 15 minutos. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el tiempo de encuentro es 2 horas y 15 minutos. ¿Ya? 2 horas y 15 minutos. Es algo que podemos ya sumar con el resultado, con la hora inicial que nos han dado. Entonces, como consecuencia, fíjense, acá coloco, sumando horas, 12 horas más 2 horas y 15 minutos. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 14 horas y 15 minutos. Entonces, si analizan y se dan cuenta, 14 horas y 15 minutos llegarán a encontrarse a las 2 y 15.
Bien, ¿qué hora? Como es de la tarde, colocamos PM. A las 2:15 de la tarde, ¿no? Con esto hemos terminado el ejemplo, espero hayan comprendido.